A más. Para poner pausa video, ¿verdad? Sí, aquí, ajá. Ponerle pausa video. 3 minutos. Ya, déjenme acá, transmitir en vivo. Muy bien, empezamos entonces. Ya. David, cualquier cosa me comentas, por favor, ¿sí? La transmisión en vivo, cómo va en Facebook, ahí por chat. Ok, muy buenas tardes. Un gusto tenerlos acá, compañeros dramaturgos ecuatorianos, y también a ti, Gracia Morales, por estar por primera vez. No sé si has estado en otras ocasiones acá en Ecuador, pero para nosotros es la primera vez. María, estoy mientras tanto. Entonces, yo tengo que hacer una pequeña presentación. También le doy gracias a los participantes externos que yo les llamo, es decir, oyentes también que les dicen, pero yo prefiero llamar a los participantes externos porque sí me gustaría que aporten con alguna pregunta, algún comentario, que también es muy válido para nuestra retroalimentación como dramaturgos, ¿no? Gabriela, bienvenida. Bienvenida, Gabriela Ponce, que también está aquí con nosotros. Hago la presentación del evento. Un ratito. Bueno, recetas escénicas. Esta cuarta tertulia la he llamado la resignificación de la dramaturgia y el espacio de dramaturgo. Digo rapidito la justificación por qué hago recetas escénicas. Recetas escénicas surgen de las inquietudes que nos competen de lleno a los creadores escénicos, oradores, pedagogos, dramaturgos y gestores artísticos, y principalmente al público en general. ¿Qué es el cuerpo del artista en este aislamiento? ¿Qué creamos desde la distancia y el pánico social? Esta cuarta tertulia va dirigida a la dramaturgia, a los dramaturgos responsables directos del cuentito teatral, como lo menciona Mauricio Cartún, refiriéndose al teatro dramático. ¿Dónde están los dramaturgos ahora que el teatro está aislado? El espectador también está en pausa con los clics de los celulares y del computador, entre pantallazos, zooms, videos en las redes sociales. Continúa en espera ese fiel público que ve cómo el teatro se desfigura en un programa de tipo Netflix. ¿Ustedes se seguirán llamando dramaturgos en esta nueva era del Zoom, plataforma de teatro y videos en vivo? La emergencia que afronta el arte escénico afecta también a los dramaturgos, que se desempeñan en su mayoría como directores, actores, productores, gestores, docentes, y con toda esa diversidad en el hacer escénico no alcanza para solventarse económicamente ni como grupo y peor como artista independiente. La dramaturgia en todas las edades civilizadas de la humanidad aprendió a verbalizarse con la metonimia, la retórica y con otros lenguajes y otras artes, y ha sobrevivido a ello. Pero supervivirá al espacio-tiempo expansivo y a la vez limitante como es el mundo cyber. Esta es como la justificación de lo que vamos a hablar hoy. Los panelistas. Invitada especial, Gracia Morales, dramaturga de Remiendo Teatro de España, doctora en Filología Hispánica de la Universidad de Granada. Ha estrenado internacionalmente 15 quincenas de piezas teatrales, algunas de las cuales han sido premiadas y están traducidas a 7 idiomas, incluida en el programa también internalización de autores teatrales españoles de Acción Cultural de España. Hugo Avilés, autor guayaquileño, director, actor, dramaturgo, productor, pedagogo, crítico teatral y fundador y director de Fantoche Teatro. Ha escrito varias obras para niños y para adultos. Carlos Gallego, conocido más bien como Cacho Gallegos, ha dirigido 23 obras de teatro, de clown, teatro gestual y danza contemporánea para artistas de Latinoamérica y Europa. Sus obras han sido conocidas por toda Latinoamérica y sus textos han sido traducidos al francés y al portugués. Roberto Sánchez, de Quito, actor, director y dramaturgo, codirector del grupo de Escuela Teatro Ojo de Agua. Sus textos, varios, han sido traducidos tanto en editados tanto en España y Estados Unidos. Ha ganado el Premio Nacional de Literatura. Gabriela Ponce, escritora y directora de teatro, docente de artes escénicas en la Universidad de San Francisco, también es parte del colectivo Mitómanas Artes Escénicas. Ha tenido un premio municipal del Joaquín Gallegos Lara, escritora, directora y productora de teatro, premio de dramaturgia inédita, Teatro Nacional Sucre. Lorena Toro, de Guayaquil,
máster en escritura creativa, actriz, gestora y cultural, socióloga, premiada con fondos de Ibersena en el 2011, con su obra Despojos. También es docente de la Universidad de las Artes. Mario Suárez, de Guayaquil, licenciado en creación teatral, actor, bailarín, docente y coreógrafo, pertenece al grupo de Corporación Zona Escena. María Lourdes, escritora, dramaturga, gestora cultural también, directora de Arcanos, Artes Escénicas, profesora de dramaturgia. Últimamente sus obras han sido montadas en escenas, ha participado en festivales de teatro y danza. Y Miguel Palacios, el más pequeño de los dramaturgos, y qué lindo, se ha ganado últimamente un premio también de dramaturgo. Actor, bailarín, docente, dramaturgo, finalizó la carrera de teatro de la Universidad de las Artes, ha colaborado en Arrastra Teatro, Corporación Son Escena, entre otros. Muchísimas gracias por estar aquí. Les doy las preguntas, cada pregunta, Gabriela, el orden, ¿se acuerdan cómo era el orden, compañeros? Roberto, Lorena, ¿verdad? Y ahí viene Gabriela. ¿Sí? Hugo, ¿se acuerdan? Hugo. Yo era el último. Ya, ok. Bueno, Gabriela, tú estás entre Roberto y Lorena. Ahí estás tú. Ya, ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? La pregunta, cada respuesta de ustedes dura 3 minutos por reloj. ¿Sí? Ok, muy bien. La primera pregunta, compañeros, es, ¿cuál es el consuelo de los dramaturgos en estos tiempos de escenarios vacíos? Donde los podcasts y el teatro tipo Netflix no terminan de enganchar al espectador. Ojo, la pregunta es solamente una sugerencia, yo no digo que así es. ¿Sí? Le doy la palabra al compañero Hugo Avilés, por favor. 3 minutos por reloj. Muchas gracias. Antes que nada quisiera explicarles a los compañeros y a la audiencia, estoy adoleciendo de una disartria como consecuencia de una dolencia mayor que es el mal de Parkinson. Entonces probablemente mis intervenciones no sean muy extensas, procuraré, para no incomodarlos, procuraré que sean lo más puntuales o lo más útiles posible. Gracias. Bien, yo no creo que hayamos sufrido algo con respecto a esta pandemia. Si algo ha defendido al teatro es la palabra hablada y la palabra escrita. La palabra escrita ha tenido un protagonismo que ha invadido incluso otros contextos, como los mensajes de texto, los mails. En esa medida la palabra ha sido lo que ha defendido el teatro en esta crisis social, que por otro lado yo creo que nos ha dado mucho material para contar cosas que probablemente ni ficcionando los habíamos podido crear. Entonces, para mí el teatro no ha sobrevivido. O sea, ha vivido, pero con una realidad probablemente distinta, que no sé si se vaya a mantener o no, pero que en todo caso nos ha nutrido en estos tiempos con respecto a su razón de ser. Gracias, Huguito. ¿Cacho? Sí. Bueno, cuando leí las 3 preguntas que más o menos van por el mismo, tienen como el mismo sentido, lo primero que se me venía a la cabeza era que en realidad cuando tú dices cuál es el consuelo, a mí me parecía que no había nada que lamentar en cuanto al tiempo que ahora podemos dedicar a la dramaturgia, ¿no? Obviamente yo no estoy feliz, ni pienso que nadie está feliz con la crisis provocada por el coronavirus y las muertes y todo, pero de alguna forma ha sido más bien, ha creado espacios para la introspección, el hecho de no poder de no poder salir, de estar encerrado en un lugar, ha generado más posibilidades para la escritura. Repito, sin querer decir que estoy feliz por lo que ha sucedido, pero para mí este tiempo ha sido más bien una bendición, ha sido un lujo el poder tener tanto tiempo para estar con uno mismo, para poder y viajar hacia adentro, explorar en el silencio, en la quietud, nuevas historias. Me he dado cuenta con los talleres de dramaturgia que yo dicto normalmente, tengo más alumnos
gente que me dice, bueno, no me queda más que escribir ahora, voy a estar encerrado mucho tiempo, entonces voy a estar en cuarentena, de todas formas tengo que escribir. Entonces, a mí me parece que ha sido de alguna manera positivo, ¿no? Como dice Darío Fo, bueno, el dicho, no hay mal que por bien no venga, y pienso que ha sido muy bueno para la dramaturgia lo que ha sucedido y espero que no haga falta un virus, una pandemia para poder aprovechar y disfrutar del silencio, la quietud y el viaje, la exploración personal para encontrar nuevas historias. Pienso que no se trata de un consuelo, más bien la dramaturgia ha salido beneficiada por esta crisis. Bueno. Cambio fuera. Ok. Roberto, por favor. Sí, bueno, primero gracias Delia y gracias a todos y a todas por este encuentro. Es muy extraño. Yo me siento absolutamente raro en este momento participando en esto, no por la participación, sino por el medio, ¿sí? Por la forma de comunicarnos así, aunque he estado en reuniones de estas, 1.000.000 de reuniones, pero es muy extraño y dentro de esa extrañeza igual me resulta muy extraño porque por un lado sí, estoy de acuerdo con el Cacho, ha sido muy chévere como volvernos a encontrar con, vamos, aunque los teatreros independientes siempre hemos sido un poco dueños de nuestro tiempo, pero este tiempo ha servido para ser un poco más dueños de este tiempo, para estar más cerca y encontrar nuevamente, para mirar hacia adentro, sí, pero por otro lado me siento disciplinado, me siento, es decir, la pandemia y la respectiva crisis política, porque es política más que sanitaria, según yo, que nos han lanzado encima, resulta sumamente disciplinadora a la hora de pensar en qué hacer de aquí en adelante. Y me preguntaba, ¿y de aquí qué demonios vamos a hacer? ¿No? Al menos nosotros, yo, y me refiero a la gente de mi grupo también que está acostumbrada a crear, y yo he estado acostumbrado también a escribir desde el proceso de creación del grupo, de estar explorando, de estar subido en la escena o pensando en cosas o explorando juntos para que luego se produzca una textualidad. No ha sido mi ejercicio de sentarme a escribir solo. Es decir, escribo solo, pero siempre es producto de una experiencia anterior, digamos, que es escénica. Y ahora ha resultado como pensar nuevamente el mundo ya desde la ventana, al menos eso me pasa a mí, desde el sonido, tal vez por subiendo, trabajando algunas cuestiones radioteatrales, algunos productos de audio que están circulando nuestros por ahí, una serie que se llama El misterioso Doctor Bufón, que no se parece en nada a mi dramaturgia teatral, es otro tipo de cosas, estamos contando historias de ahí. A mí la dramaturgia me convence, me gusta, me provoca desde la ni siquiera necesidad de contar una historia, sino de provocar perturbaciones en esta especie de pantalla plana en la que estamos acostumbrándonos a vivir. Entonces esta percepción tan extraña de la realidad, que ahora ni siquiera es mía, es mucho más mediada, ya no me pertenece, le pertenece al relato que me hacen, incluso desde los medios, para mí ha significado en este momento empezar a tirar líneas de texto, empezar a ver como un escenario, las ventanas del frente mío. Tengo la suerte que la gente que vive al frente de mí no tiene cortinas, entonces hace toda la vista. Me resulta muy interesante y de ahí es de donde se están construyendo por ahora las historias que están haciendo, ¿no? Eso de principio. Ok, muchas gracias, Roberto. ¿Quién era? ¿Lorena? Me dijiste a mí que iba entre Roberto y Lorena. Entonces, perdón. Gabriela. Gabriela. Dale. Hola, Gabriela, ¿qué tal? Hola, Delia. Nada, primero agradecerte. Me emociona saber que habemos algunos en la misma situación y que escribimos teatro. Siempre me pregunto quién escribe teatro y me encanta poder vernos las caras, aunque sea de esta manera. Así que agradezco la oportunidad de estar con gente tan admirada también. Y bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, también como que me dio ganas de darle un poco la vuelta a la pregunta en términos de consuelo. El consuelo es como siempre, el consuelo es la escritura. La escritura para mí es una forma de
de procesamiento y de curación permanente. Entonces, en este tiempo más que nunca ha sido un consuelo, claro que sí. Pero también siento que se ha abierto una oportunidad, un poco recogiendo lo que decía también el Cacho, ¿no? La oportunidad que se abre. En primera instancia, cuando sucedió, para mí claramente fue como un golpe el decir, bueno, se acabó el teatro por el momento de alguna manera, ¿no? Porque para mí la escritura, y aquí en cambio refiriéndome a lo que decía Roberto, está siempre enmarcada en la experiencia escénica corporal, ¿no? Yo escribo también con los cuerpos, entonces para mí la primera reacción fue esto se acabó, al menos tal y como lo conozco y qué va a pasar. Y cuento una anécdota que para mí fue clave, es que yo estaba dando clases y estaba dando una clase de performance y de dramaturgia en la universidad y quise cerrar más o menos del kiosco y decir hasta aquí llegamos y fueron los alumnos los que respondieron de una manera a través de sus trabajos, ¿no? Cuando comencé a ver lo que estaban haciendo, lo que estaban escribiendo, lo que estaban creando incluso escénicamente, inmediatamente a mí me regresó la fuerza en la medida en que me sacudió en mi propia inflexibilidad, ¿no? Era como, aquí hay una flexibilidad, aquí hay una posibilidad de mirar, o más bien dicho, hay la gana de mirar las posibilidades que en principio para mí se estancó porque tenía una idea de teatro y de dramaturgia estancada de algún modo, ¿no? Entonces el momento en que ellos me lanzan esa respuesta, yo inmediatamente siento que lo que nos convoca, lo que nos debe convocar es una pregunta importantísima, profunda, sobre todo aquello que dábamos sentado como teatro, ¿no? Sobre esto es el teatro, que estamos tan acostumbrados a definir, a esquematizar inmediatamente nuestro hacer. Entonces, esa apertura para mí fue importantísima precisamente en la medida en que me permite contagiarme de esa naturaleza de incertidumbre que se instala con la llegada de la pandemia e inmediatamente tener que revisar todos mis supuestos sobre lo que es la escritura incluso de teatro, ¿no? Entonces, quisiera más bien como desplazarme hacia ese lugar de incertidumbre, pero de incertidumbre de algún modo que abre unos posibles que yo no conocía y que me está exigiendo movilizar mi propia idea de teatro, que además creo que tanto le hace falta a nuestro teatro. Entonces sí creo que mirarlo desde esa oportunidad para mí ha sido fundamental, ¿no? Incluso en la dinámica de mi propio grupo y un poco la pregunta de ahora, ¿qué puede el teatro hacer en este contexto, ¿no? ¿Qué puede hacer? Y creo que ahí también la contemplación a la que se refería Cacho me parece fundamental y la quietud como una actitud también de observación crítica, ¿no? Okay. No, Muchísimas ahí, gracias. no sé además lo de los 3 minutos, así que... Muchísimas gracias, Gabriela. Estoy contándolos acá. Lorena, por favor. Hola, ¿qué tal? Delia, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Para mí también es un agrado vernos. Creo que para mí este tiempo ha sido muy, muy gratificante porque me he podido encontrar con amigos y con amigas que no he visto en años y que lo hemos podido hacer mediante esta vía, y creo que hay que agradecer como este tiempo, y para mí es un agradecimiento en todo momento. También cuando yo revisaba las preguntas que nos enviaste y esto de el consuelo de los dramaturgos, para mí tampoco, o sea, para mí ha sido un despertar. Creo que he escrito más que todo el tiempo anterior. Me he volcado bastante a eso, a la escritura, y bueno, este semestre nosotros también era como todo un descubrir. Yo en la universidad tengo a cargo las materias de dramaturgia ahora, y estoy dando contemporáneo y estoy dando experimental, entonces para mí era como un reto decir, bueno, experimental, yo todo el tiempo estoy trabajando con el cuerpo, estoy trabajando con el espacio, bueno, y encontrarme con los chicos en una exposición y empezar a leer la realidad actual y ese, digamos que teoría o discurso que siempre yo les digo, su realidad es otra, ya no es tal vez la misma cuando yo tenía su edad, entonces tienen que ver cuáles son
los medios que tienen ahora y entonces ahora enfrentarnos a este nuevo dispositivo y crear desde ahí, para mí ha sido un aprender, reaprender, tener nuevas preguntas y decir, bueno, la dramaturgia no se queda aquí, el ser dramaturgistas, creo que ahora es como realmente pensarnos dramaturgistas, más allá de la dramaturgia escrita, es como todos estos materiales, todos estos elementos, el video, todo este mundo que se nos abre y que yo creo que para nada es ponernos en un consuelo, sino al contrario, como dice Gaby, como estas preguntas, para dónde, cómo, creo que nos han permitido ahora con este espacio, con esta pandemia. Para mí es realmente encontrar nuevos escenarios. He visto, bueno, me he podido conectar con artistas y con dramaturgas que yo antes las veía por video o sea, y ahora los he podido ver en vivo y he podido ver su trabajo in situ y para mí es como realmente hay otro espacio que para nosotros, como país, como personas que nos estamos también formando todo el tiempo en esto, es para mí muy valioso. Entonces, Muchas gracias, Lorena. Mario. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Cuando empezó esto de la pandemia, igual estaba dando clases en un instituto y terminamos haciendo un trabajo a través de video. Hacíamos lecturas, cada uno desde sus casas, hacíamos lecturas en conjunto y como que ese fue el motor. Después de que terminó tenía como un mes de trabajo, me quedaba con ellos y después de que terminó, pues ya me quedé sin nada. Y estábamos, al menos yo estaba en la idea qué vamos o qué voy a hacer. Había esta idea de ponernos a hacer comida para vender, no sé, hacer tamales y empezar a vender. Pero yo soy de la provincia del Oro y estoy viviendo en Guayaquil. Bueno, ahora estoy acá en la Amazonía, pero si lo había dejado todo por estar en Guayaquil y me había quedado ya 16 años y como que abandonarlo todo en el momento más crítico, abandonarlo del camino teatral o de la danza y dedicarme a hacer otra cosa, como que quise morir en el intento de seguir intentando y creando, escribiendo. Y cuando me aferré a esto de quedarme con esta idea, y hice un primer en vivo por Instagram de una comedia que se llama Mucho Lote. Y fueron algunas donaciones que se dieron a la cuenta. Y luego se sumaron un grupo más de desempleados que son de cine, gente de sonido y música, gente que conocí en el ITAE y terminaron en la Huartes también, al igual que yo. Entonces, como que este consuelo del que hablaba la pregunta, yo creo que ha sido una cosa de agruparnos y abrazarnos entre todos y ver qué podemos hacer. Y empezamos como a idear esta cosa de una productora. Y desde ahí empezó nuestra dramaturgia. Lorena fue mi maestra en algún momento de mi proceso formativo y yo recuerdo que con ella mirábamos a través de una pintura, era como el punto de partida o una motivación, había algo que nos llevaba a escribir. Y así he tenido como algunos maestros, maestras que han movido mi vida y la pandemia fue un punto de arranque. Más en este momento siento que el acontecer diario queda como registro en mi cuerpo y en las cosas que voy escribiendo y haciendo. Ahora acá en la Amazonía he venido a hacer algunas cosas y como que estábamos viendo cuál es el motor para poder crear algo y empezábamos por lo de las pinturas. O sea, y me parece muy interesante que esto haya detonado en este tiempo. He escrito y he leído mucho más que en otros momentos y he podido caminar acompañado de una manera fantástica a pesar de la distancia.
pero poco a poco hemos ido acercándonos y a trabajar en equipo, y ha sido muy reconfortante poder estar en este momento aquí con ustedes, con un corazón lleno de esperanza y con un montón de trabajos, con ganas de que esto vaya terminando y podamos regresar al teatro y poder seguir creando y mostrando. Eso por mi lado. Gracias, gracias. Yo sé que te toca, María Lourdes. Gracias. No sé si quieras ahorita responder y ahí viene María Lourdes. Me preocupa que obviamente estás muy pendiente. Es decir, yo estoy muy pendiente de que todo esté bien. No tengo problema, ¿eh? Cuando tú quieras intervengo yo. Yo estoy disfrutando también mucho escuchando Perfecto. toda la Perfecto, experiencia. Entonces, lo que tú quieras, o intervengo al final o ahora, cuando te venga bien. Ya, bueno. María Lourdes, por favor. Gracias, gracias. Bueno, gracias por la oportunidad de este encuentro virtual. Bueno, por contarles que a mí también me cogió la pandemia mientras daba clases de dramaturgia en un instituto aquí en Guayaquil, y tuve que interrumpir las clases eran presenciales y el espacio tuvo que suspender sus actividades. Yo llego al teatro a través de la palabra escrita, a través de la dramaturgia. En el 2016 publiqué mi libro Mudar de pies y otras piezas breves, el primer libro de textos dramáticos escrito y publicado por una dramaturga de aquí, local, lo cual me llevó a realmente involucrarme y a tomármelo en serio. Yo llego al teatro desde la palabra y por supuesto que he probado también el teatro corporal de la mano de compañeros como el querido Mario y del maestro Jorge Parra. Pero esta cuestión de la pandemia y de la dramaturgia, realmente concuerdo con el comentario de Cacho Gallegos, respecto a la introspección, respecto a la oportunidad que significa para la dramaturgia y para retomar la palabra. Y con esta idea, desde la plataforma de Arcano, lanzamos la convocatoria Soliloquios en Pandemia, una convocatoria abierta al mundo, con la esperanza de poder contactar y convocar a todo aquel que quiera escribir desde su lugar sus textos, podría ser monólogo, coloquio, para ser publicada en la plataforma, para ser publicada en el blog de Arcano. Y tuvimos la grata sorpresa, y realmente en medio de las circunstancias, el gusto de una acogida y una respuesta positiva. No solo que respondieron autores y creadores locales, como Delia, como Miguel, que colaboraron muy entusiastas y compartieron sus textos, sino que hubo la respuesta también de otros países. O sea, tuvimos 5 países. Escribió gente de México, de Brasil, de Colombia, de Argentina y Ecuador, en total 5. Entonces realmente sí, ver que esto mismo, este mismo encuentro que estamos teniendo ahora, me pregunto yo si se hubiese dado antes de la pandemia. Esa oportunidad de conectar y de poder publicar 16 textos dramáticos que fueron escogidos de un número mayor que se recibió, y poderlos publicar y poderlos compartir desde una plataforma virtual, me parece valioso, me parece en medio de todo muy significativo, porque de repente lo que estábamos aquí, ¿no? Como muy localistas, de la noche a la mañana estamos, o tomamos conciencia, más bien, tomamos conciencia de que somos parte del orbe, somos parte de todo el mundo. Entonces, ¿qué nos impide
¿qué nos impide acercarnos? Realmente las barreras o los límites son mentales entonces, porque las plataformas han estado allí. ¿Qué nos ha impedido encontrarnos una reunión entre nosotros aquí y con Gracia Morales? Que a propósito, Gracia, no sé si me recuerdes, pero yo tomé el taller de escritura dramática contigo en el 2015, sino que en aquel entonces tenía pelito. Sí, pero por supuesto para mí me resulta inolvidable, gracias. De verdad, gracias a Delia, estupenda oportunidad para reencontrarnos, poderte saludar. Y a Cacho, que pues me imagino que sigues en París, en Francia, no, ya no estás, mira, hay que actualizarse. Pero en todo caso sí, no sabía que Mario estaba en el Oriente, pero en fin, a lo que voy es, dentro de este caos, para mí siempre el caos es la génesis de un nuevo orden de cosas, siempre que algo se agota, algo nuevo surge. Entonces, ¿cuál sería el consuelo? Que hablas, retomando la palabra de la pregunta, no sé si sería consuelo, pero en todo caso la actitud del dramaturgo, dramaturga, sería el estar vivo, atento, atenta, y desde allí seguir escribiendo y seguir creando. Gracias, María Lourdes, muy lindo. Miguel, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, también agradecer, para mí realmente como una persona joven que se está iniciando es un honor estar aquí con tantas personas que admiro, que quiero, incluyendo a mi tutora de tesis. Y sí, hablando de la tesis, creo que es pertinente porque precisamente yo terminé la carrera en febrero y me acuerdo que creo que estábamos en el carro, Lorena y yo le dije, quiero terminar la tesis porque quiero sentarme a escribir. O sea, sentía una necesidad enorme de simplemente sentarme y escribir. Y lo que necesitaba era tiempo, creo. O no sé, porque de repente la universidad se vuelve una cuestión que tienes que leer lo que la universidad te dice y tienes que hacer lo que la universidad te dice, y yo estoy muy agradecido con todo lo que aprendí en la universidad, pero creo que al final de cuentas lo importante es lo que sucede cuando terminas y te enfrentas al mundo. Y a mí me tocó enfrentarme al mundo en pandemia. Me fui arrojado de las fauces de la universidad al mundo real, pero en medio de pandemia, y entonces sí ha sido como extraño, porque, bueno, no puedo opinar de cómo hubiera sido sin pandemia. Cuando empezó la pandemia, yo empecé a tener muchas pesadillas. No podía dormir bien. Y recuerdo que alguien me dijo, creo que fue Natalia El Gogul, en un comentario de Facebook, porque yo pedí como recomendaciones a las personas y me dieron como un sinfín de recetas para poder dormir. Y recuerdo que Natalie me dijo algo así como que era mi inconsciente creador que quería crear. Porque claro, yo no soy dramaturgo, yo no me considero dramaturgo. Yo soy una persona que escribió una obra y ganó un premio. Y que la escribí y gané ese premio porque necesitaba los $300 en ese momento. Entonces funcionó, salió. Pero en realidad yo soy un actor. Y me tomó mucho tiempo incluso poder asumirme como actor y luego como bailarín. Y ahorita cargar con esto de dramaturgos, digo, no, todavía no, no, gracias. En todo caso, lo que yo siento es que, como ya lo mencionaron otras personas, la dramaturgia fue mi consuelo. Era algo que estaba ahí, que estaba latente, que estaba esperando. Como alguna vez también le dije a Lore en algún trabajo de la universidad, yo siento que yo empecé a escribir cuando daba vueltas alrededor de la mesa, cuando era niño, e imaginaba historias. Para mí esa era ya una manera de escribir, una manera de pensar historias, pero más allá de pensarlas, de sentirlas. Por eso yo creo que por ahora, yo cuando escribo lo sigo haciendo desde mi ser actor, desde intentar responder, desde intentar ponerme en el lugar del otro, desde intentar ser muy, 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 muy curioso y sobre todo de tratar de ser consciente, porque creo que la dramaturgia sí te exige como ganar cierta conciencia sobre aquello que afecta, sobre los afectos.
Y claro, y ahí viene toda una cuestión técnica bueno, pues, que para eso se estudia, ¿no? En todo caso, para no extenderme, yo sí siento que la dramaturgia fue mi consuelo, sin considerarme yo mismo dramaturgo. Yo como actor que estoy acostumbrado a mover mi cuerpo, a bailar, a estar en escena, la escritura me dio esa posibilidad de seguir haciendo teatro, de seguir jugando, de seguir creando. Y la dramaturgia no como dispositivo solamente escritura, sino como todos los dispositivos. Pero creo que eso sería para otra pregunta, para no extenderme tanto. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Bueno, pues yo también quiero agradecerte, Delia, esta iniciativa de estar aquí con esta dramaturgo y estos dramaturgos, los que es verdad que he tenido a dos como alumna y os he conocido a través de los talleres del Celtic, porque es verdad que ahí esos 4 meses de trabajo intenso dan para mucho, dan para crear una relación personal en la distancia, ¿no? Así es. Bueno, es que son preguntas muy complejas, o sea, cuesta trabajo limitarse a los 3 minutos. Yo me he reconocido mucho en mucho de lo que he oído de vuestras intervenciones. Me he reconocido en la palabra oportunidad, en la palabra apertura, en muchas de las palabras que habéis estado diciendo. Claro, es que un escritor, y los dramaturgos finalmente, si nos queremos entender así, somos escritores, un escritor necesita 2 cosas fundamentalmente, el deseo y el tiempo, ¿no? La calma. Y yo creo que este periodo nos ha aportado mucho de las 2 cosas, ¿no? Por una parte, la calma, el tiempo, al que se refería Cacho antes, y habéis hablado mucho también de eso, esa necesidad de parar, ¿no? De pararlo todo y de quedarte en casa como quieto. Y el deseo, pues claro, es que la creatividad se ha despertado, ya sea desde las pesadillas o desde la propia necesidad de contar lo que estaba pasando y de decir lo que te estaba pasando a ti, lo que le estaba pasando al otro, ¿no? Eso de mirar a la ventana del vecino, ¿no? Y además lo que está pasando a nivel mundial, que esto también es una cosa muy interesante, es que creo que es de los pocos momentos de la historia en los que a todos nos está pasando lo mismo, con matices, con momentos diferentes, ¿no? Uno peor, otro mejor en un momento. Ahora parece que China ya está bien y al principio China estaba fatal, ahora España estaba mejor y ahora vuelve a estar un poco mal, en fin. Pero de pronto está siendo como una especie de vivencia mundial, ¿no? Global, de verdad global. No la globalidad de que todos bebamos Coca-Cola, no. Otro tipo de globalidad que nos hace más vulnerables y que también creo que nos hace más humanos, ¿no? Más conscientes de nuestra debilidad, de nuestra necesidad del otro, y eso está siendo común, eso está pasando en todos sitios. En todos sitios la gente quiere abrazar a personas que no puede abrazar ahora, ¿no? Eso me parece muy potente, ¿no? Muy poderoso como herramienta creadora, ¿no? Como motor creativo. Entonces estoy segura de que estamos escribiendo, de que vamos a escribir y de que va a ser un revulsivo creativo. Ahora bien, y aquí viene la segunda parte, si fuéramos solo novelistas o poetas, yo escribo poesía también, entonces tengo esta dualidad y luego soy profe de literatura, leo mucha narrativa, estoy como muy en contacto con los 3 géneros, ¿no? Si fuéramos solamente novelistas o poetas, pues estaríamos en una situación, y siendo dramaturgo estamos en otra, me parece. Y ahí tiene que ver con lo que comentaba Mario, con lo que ha comentado también Roberto, Gabriela, de la necesidad del cuerpo, y no solo de la necesidad inmediata del cuerpo, sino también de una cierta confianza en que lo que estamos escribiendo va a volver a un escenario, ¿no? De la confianza de que el teatro no lo han puesto necesariamente en pausa, como experiencia de convivencia inmediata, está como en pausa, pero todos, imagino, estamos deseosos de poder volver a darle al play de eso, ¿no? Y dejar de estar en pausa. Por razones creadoras también, porque yo creo que nos nutrimos también de la escena, nos nutrimos de la experiencia del teatro, de la experiencia personal, receptora del teatro, y luego también por algo que comentaba Mario, y es que la gente que vive de esto
lo necesita económicamente, vitalmente. Y los novelistas pueden vivir de los derechos de autor de sus novelas, si siguen editando y vendiendo, pero nosotros difícilmente podemos vivir de la escena si los teatros están cerrados, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto tiempo tenemos el teatro en pausa. Y si está mucho tiempo, me imagino que nos vamos a inventar otras maneras de supervivencia, como son estas, por ejemplo, ¿no? De escribir para plataformas virtuales, que es algo que empieza a hacerse ya y que genera textualidades muy interesantes, pero desde mi punto de vista no son teatro. No son teatro, no son cine, son otra cosa que habrá que definir y que habrá que reflexionar sobre qué aporta. Porque si no aporta más de lo que aporta el teatro, cuando salgamos de la pandemia dejaremos de hacer este tipo de plataformas. No digo para reunirnos así en una tertulia, ¿eh? Para eso está genial, porque es verdad que nos permite saltar las fronteras. Pero como vivencia espectacular, creo que habrá que encontrar qué aporta este medio que el teatro no tiene. Yo estoy reflexionando ahora sobre eso. ¿Qué puede aportar este medio de la pantalla, que no es cine, porque no es cine, se hace como de forma inmediata, no es cine, no es teatro, es otra cosa? ¿Los dramaturgos estamos capacitados para escribir en este medio? Sí, estoy segura de que sí, porque manejamos personajes, manejamos voces, manejamos relatos, el cuentito que decías tú al principio, Delia, pero creo que también tendremos que reflexionar sobre qué aporta este medio que no tiene el cine ni tiene el teatro. Si lo encontramos, este medio pervivirá. Si no lo encontramos, cuando podamos volver a salir de casa, iremos al teatro o seguiremos viendo cine, ¿no? Eso es lo que yo opino, y siento ir tan rápido, pero hay muchas ideas que me han ido surgiendo y quería intentar como adensarlas todas, ¿no? Muy rápido. Sí, muy enriquecedor lo que acabas de decir, gracias. Al final, son solamente 3 preguntas para los participantes. Al final, los participantes externos, que yo les llamo, pueden hacer preguntas, una sola pregunta, directamente a un solo panelista. Segunda pregunta. ¿De qué color escribirán los dramaturgos? ¿Escribirán los dramaturgos ahora que la realidad superó a la ficción y la caverna platónica sigue siendo de alguna manera nuestro hábitat? Es una forma de verlo, ¿no? Hugo Avilés, por favor. Cuando leí esta pregunta siempre me resultó curiosa lo de los colores. Es como una abstracción que a la cual uno debería someterse siempre, pero a veces la evita. Es que yo pienso que los colores son los 7 del arco iris. Hay tanta diversidad de vida que nos ha dado este momento inimaginable que el material es casi inagotable, ¿no? Lejos de lo que podría parecer que los colores deben ser sombríos, creo que hay mucho brillo en la vida que hemos logrado sobrevivir. Entonces, para mí, los 7 colores del arco iris pueden reflejar la coloratura de la dramaturgia actual. Gracias, Juguito. Cacho, por favor. Aquí, presente. Bien, bueno, igual la pregunta me parecía un poco curiosa y me costó entender exactamente lo que quería decir la pregunta, pero bueno, voy a responder lo que yo interpreté de la pregunta, ¿no? Bueno, primero porque pienso que la realidad no ha superado la ficción, ni la ficción a la realidad. Pienso que son 2 cosas diferentes que no se superan una a la otra, ¿no? Tienen como características muy diferentes. ¿De qué color? Bueno, la una era, yo pensaba para después de la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que se está escribiendo ahora y que luego se va a ver en escena, como decía Gracia? Que espero que todo lo que se esté escribiendo se vea en escena algún día. Bueno, yo pienso que el color, digamos, o la forma en que uno escriba, lo que uno escriba, va a depender mucho de la persona que esté escribiendo, ¿no? Justo con lo de la pandemia, he leído sobre qué obras fueron escritas en pandemia y no sabía yo que Shakespeare escribió El Rey Lear en pandemia. Bueno, además, por ejemplo, El Quijote, que Cervantes lo escribió en prisión, estaba en la cárcel. Estas obras que nacen del encierro forzado. Me parece
son maravillosas. Y que bueno, si la pandemia genera más obras como la de Cervantes o como la de Shakespeare, sería maravilloso, ¿no? Yo creo que digamos, lo que el color que la historia necesite o que la obra necesite va a ser el color que nazca de la misma historia en sí, más allá de la plataforma en la que se presente, más allá de que sea en pantalla virtual, que sea en vivo o lo que sea, la historia necesita un color, el tema, la fuerza que empuja, la raíz que genera esta historia es la que va a definir el color, más allá de la forma en la que se va a contener la historia, ¿no? Entonces, pienso que aunque afecte el hecho de estar encerrado, aunque afecte el hecho de que la historia se va a contar en tal o cual diferentes plataformas, en el fondo es la historia misma la que define lo que necesita, ¿no? Y eso sí, como trabajo de dramaturgo, es muy importante no olvidar, yo pienso. Siempre la historia en sí tiene un latido, tiene una fuerza, y es de ahí donde se genera todo. No creo que sea muy recomendable partir desde el formato, es decir, es en Zoom, entonces tengo que escribir algo para Zoom, porque es decir, sí, me voy a adaptar, pero el qué quiero contar y por qué lo quiero contar es más importante que que dónde lo voy a contar. Yo me imaginaba, es más importante la receta, los ingredientes de la receta cuando cocinas son más importantes que la forma del plato en la que comes. Estaba pensando de esto del Zoom, que a mí realmente, claro, no es la mejor manera de estar en contacto con los seres humanos, prefiero siempre el teatro en vivo, pero me ha hecho pensar mucho en esto sí, hay algo más allá del formato, que es la razón, o la raíz de la historia. Cambio y fuera. Gracias, Carlos. Roberto. ¿De qué color, no? No sé, Rojo, dime tú. Rojo, dime tú. O sea, chévere la pregunta. Verás, es extraño porque también eso de llamarse dramaturgo a mí también, como decía Miguel, también me pesa porque nosotros, digo nosotros porque hablo de la gente que está cercana a mí, nos hemos construido desde lo informal hasta lo formal, digamos. Porque ninguno ha sido como nombrado como dramaturgo. Digamos que yo, ese ejercicio, o ese llamarse dramaturgo, o llamarse dramaturgia, la cosa que escribo también ha sido por mi propio influjo psíquico, digamos. Entonces, por mi propio establecimiento. Entonces, en ese sentido, también creo que uno creativamente se alimenta de lo que tiene y de lo que puede, de lo que es capaz de generar en sus propias ficciones. Para mí la realidad siempre supera la ficción. La realidad es interesantísima. Y por eso creo que, o no me interesa en particular representar la realidad, volverla a presentar, porque también siento que eso ya se ha desplazado del arte hacia el relato de los medios. Ando trabajando ahorita también del otro lado, que también trabajo con comunicación social, entonces ando un poco contaminado de muchas cosas. Entonces, en ese sentido, me parece interesante la actitud de la dramaturgia del arte de poder jugar con la ficción, de crear ficciones respecto a la realidad, antes que representar, antes que relacionarse con ella, sino que permutarla, no estorbarla, como digo, a ratos provocar en un momento determinado, descentrar, divertir, vamos, subvertir, y jugar con eso. Entonces, igual, siento que lo de la caverna platónica, vamos, que sí es como que ahora es más profunda, si quieres. Como decía al principio, la percepción de la realidad está más mediada todavía, ya ni siquiera es lo que sino lo que me están contando. Y por también muy enriquecedor, maravilloso ver, como saber en qué estamos haciendo. Digo, lo hablo en colectivo porque me gustan los colectivos. Y llenos además. Entonces me gusta saber cuáles son las soluciones que cada uno está encontrando, que cada una está encontrando también en sus vidas, porque en mucho todavía no encuentro solución. Y no sé si necesite una solución, o si se necesita una solución, porque por ahora he pensado y he
escrito y he tirado líneas y estoy haciendo cosas como pensando en el teatro a gritos, pensando en el teatro que pasa, pensando en enlazar cosas hacia las paredes, pero todavía no llega a ser una cosa determinada. Entonces, claro, siento que en este momento está todo como guardado y en eso coincido con el Cacho otra vez. No quiero coincidir ni hacer para un formato. Como les decía, he estado escribiendo, he escrito sobre todo muchísimo guión para radio, series, radionovelas, ficción en ese sentido. Y es un lenguaje muy particular para mí. El otro lenguaje de la dramaturgia teatral, digamos, es otro lenguaje que es absolutamente particular y no se mezclan para nada, en mi trabajo al menos, en mis intereses. Entonces, claro, hay que ver qué sale, a dónde nos lleva o a dónde me lleva toda esta confusión, toda esta angustia. A ratos a mí sí me angustia, a otros ratos estoy muy feliz, muy tranquilo, no quisiera salir de mi casa, estoy muy cómodo aquí, pero también me angustia la relación con el mundo. Entonces, creo que por ese lado todo eso está ahorita en la olla y veamos hacia dónde se va. Lo único que no quiero, insisto, es No se te escucha. Para cuando vemos a los escenarios, hacer Roberto, no se te está entendiendo. No sé si soy yo solamente. Puedes quitar la cámara para que se te entienda mejor. Qué pena. Sí, no, es el internet. Sí. ¿Puedes repetirlo, ¿Ahí Roberto? me escuchan? Sí, ahí sí te escuchamos. Dale. Decía que, bueno, para terminar rapidito, que no, lo único que no quiero es empezar a estar condicionado por el medio para el que se tenga que escribir. Yeah. Es decir, no me gusta estar condicionado ni para que sea en papel, ni para que sea interpretado, ni para que sea dicho, ni para que sea en Zoom, ni para que sea en la calle, ni performance, ni nada, sino es ir permutando, al menos para mí, y ver a dónde nos lleva y ver qué sale, y luego trabajar con esa materia una vez que esté escrita, para ver en dónde, cómo mostrarla, si es el caso, ¿no? Cómo ponerla en escena, cómo hacerla visible más allá de las letras. Okay. Eso es lo que se me ocurre. Muchas gracias, Roberto. Gabriela, por favor. Y bueno, como que surge un montón de ganas de seguir conversando y respondiendo un poco también a los colegas y a las colegas, ¿no? Sí. Y entonces me voy a quedar con una parte de tu pregunta que gira un poco en torno a la cuestión de la ficción, que a mí me interesa particularmente y que siento que tal vez difiera un poco con mis compañeros, en términos de que para mí la ficción, la realidad es ficción, ¿no? O sea, la relación entre la realidad y la ficción es una relación tensa, pero no creo que es una relación que opera de manera muy diversa. Siento que la ficción es una máquina de generación de racionalidad, y esta máquina de generación de racionalidad opera en el plano de la política y opera en el plano de la estética. Siento que vivimos en unas ficciones políticas y vivimos en una realidad absolutamente ficcionalizada todo el tiempo, y lo que me parece súper importante, al menos para mí, es identificar cómo el centro de esa ficción política está dislocada a partir de esta experiencia pandémica, ¿no? Entonces, todo el universo de ese ordenamiento racional se disloca, y me exige a mí también entender que para escribir, para que mi escritura esté viva, es una escritura que tiene que entrar en contacto con esa condición fracturada, que es una condición fracturada en su núcleo, ¿no? Y que ahora se manifiesta como una incertidumbre sobre la que yo un poco repito, ¿no? Es decir, este es un momento que nos debe hacer preguntarnos sobre todo, ¿no? Como regresar a preguntarnos sobre los supuestos. Para mí, por ejemplo, una pregunta fundamental es: ¿qué tipo de ficciones van a aparecer ahora?
que el espectador ha estado sometido a esta experiencia de resquebrajamiento de su ficción vital, elemental, ¿no? Sobre la que reposaba toda su certidumbre. Entonces, en ese sentido, siento que para mí también esa vitalidad en la escritura está asociada con esa pregunta, ¿no? ¿Quién es el nuevo espectador? ¿Quién va a leer mis ficciones o nuestras ficciones? ¿Quién va a ir al teatro? Porque yo creo que este es un momento provisional que sin duda, porque vamos a volver a tocarnos, porque si no nos morimos, vamos a volver al teatro. Eso va a pasar. No va a pasar de otra manera, tal vez, pero va a pasar, ¿no? Es una necesidad vital la del contacto y el teatro es ese contacto. Entonces, cuando regresemos, ¿quién va a ser nuestro espectador? Un espectador que ha estado mirando ficciones todo este tiempo, que ha estado sometido o que ha tenido la oportunidad, mucha de ese público, de entrar en diálogo con ficciones que antes no entraba en diálogo, o de haber visto alterados sus modos de consumo de ficción. Entonces, por ejemplo, me parece súper interesante para mí como escritora y hacedora de teatro. Yo he visto un teatro que me ha conmocionado y que no hubiera podido ver nunca, y que me ha hecho preguntarme, ¿y eso no es teatro? ¿O sí es? ¿O qué es? ¿O cómo esto me disloca a mí, me motiva, me inspira? He visto una serie de trabajos de Lola Arias sobre que se llama Documentos, no sé si lo han visto, lo recomiendo mucho porque de pronto ahí aparecen unas ficciones y digo, bueno, el espectador que va a venir a ver nuestro trabajo es otro, ¿no? Seguramente, ojalá, ¿no? Nos va a hacer otro tipo de preguntas y nosotros también tenemos que generar ese otro tipo de preguntas con ese espectador. Y recogiendo un poco lo que decía Gracia, que me pareció muy interesante también en ese sentido, y concuerdo con mis compañeros que no tanto se trata de cómo me voy a adaptar al Zoom, ¿no? Hacer el teatro que hacemos en escena y ahora hacerlo en Zoom me parece como que tal vez no siento yo que es mucho no entender la cosa, ¿no? O no sé, cada uno hace desde sus necesidades, pero mi necesidad no es esa, pero sí es preguntarme qué me está dejando esta plataforma, ¿no? ¿Qué puedo sacar? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué me está dando en función de que mi teatro sea otro, porque de hecho lo va a ser, y creo que el nuestro y el del colectivo con el que ahora trabajo. Entonces, creo que esa pregunta sobre, o sea, ¿cuáles son las ficciones que después de todos los memes que recibo yo a diario quiero hacer? O sea, sin duda es otra. O sea, siento que se está transformando los modos de la ficción en la realidad, ¿no? Los modos de leer de la ficción a través del meme me parecen fabulosos. Y bueno, tal vez ya estaban ahí, yo llegué tarde, ¿no? Llegué porque ahora mi vía de contacto con los otros está mucho más, está desplazada hacia las redes sociales, o yo qué sé, hacia los chats, hacia el WhatsApp. Entonces ahí hay un lenguaje que a mí me inquieta muchísimo, este lenguaje de síntesis, este humor, esta ironía perversa, perturbadora. Eso me genera como ganas de repensar la dramaturgia más que el Zoom, por ejemplo, como plataforma de distribución o de circulación. Entonces, sí siento que la pregunta por quién va a consumir estas ficciones, a disfrutar, a gozar, a compartir estas ficciones, quién es el espectador ahora, sí me inquieta mucho, ¿no? Desde esto que le está pasando a nuestra ficción política, ¿no? Lindo, muy lindo. Gracias, Lorena. Lorena, por favor. Bueno, yo concuerdo, bueno, en muchas de las cosas que Gaby acaba de decir, porque también para mí ficción y realidad van muy de la mano. Justamente yo también estuve en los documentos de Lola Arias y me pareció como un trabajo, y digo como, bueno, a mí el trabajo de Lola me encanta, pero el pensarse ya en estos otros espacios, entonces sí, es como cómo se piensa ahora la dramaturgia o el teatro, que sí, es verdad, el espacio de teatro vivencial, presente, para mí es vital. Sin embargo, también, no sé, es como este tiempo me ha dado esto de abrirme y no ser tan cerrada y decir, no es solamente esto. Entonces, también veía el otro día para la clase, presentaba como un corto de
bueno, una entrevista que le hacían a Gabino Rodríguez, que es un actor, director de un grupo mexicano que se llama Lagartijas Tiradas al Sol, y justo él hablaba de la ficción y la realidad. Cómo esa realidad está todo el tiempo ficcionada y cómo también, o sea, o sea, yo también no estoy como muy o sea, de acuerdo en separar como esa realidad, porque al final cuando uno está viendo en todo lo que yo viví este tiempo, para mí era una ficción desde lo político, desde todos estos personajes que aparecieron en esta pandemia ahora aquí en mi ciudad y desaparecieron también. Entonces, como realmente no me puedo como separar de ello. Y entonces yo creo que ahí está, en la propia realidad está este color que dices, en la propia realidad está, ahora cómo esa realidad pasa a, no sé, a estos otros espacios de creación, pues eso creo que también es mi pregunta, de cómo como qué tipo, ¿no? ¿Qué forma? ¿Cómo llego? Y no es pensar en voy a escribir para eso, porque al final cuando yo escribo, no escribo pensando en esto, en el montaje o cómo, sino realmente es cómo me está afectando esa realidad de la que estoy viviendo y de la que soy parte y de la que no puedo ser ajena. O sea, entonces siempre es como mi forma. Entonces yo creo que el color que va a saltar, si es que tienen que hablar de un color, es como el que voy a estar sintiendo en ese momento, experimentando en ese momento, porque no puedo representar algo que no vivo, sino es algo que, o sea, muestro lo que estoy viviendo. Entonces, es como no puedo separarlo, la ficción de la realidad, la verdad. Gracias, Lorena. Mario. Me resulta complicado responder a un color, pero yo creo que cuando miro los registros o miro las huellas que quedan del trabajo, podría pensar que he estado entre rosa y rojo, que ahora estoy un poco abocado a lo blanco y negro, pero más como los colores que tengo a la vista cuando estoy pues emprendiendo algo, pero ve. Lo que sí puedo decir es que las oportunidades que se han dado a través de la pandemia, por ejemplo, nunca pensé tener una colaboración con Uruguay, Argentina y Ecuador, que un director de cine pudiera escribir y mande un texto y que yo lo pueda formar parte de esto. O que en este momento estemos terminando un proyecto con Argentina, España, Guinea Ecuatorial y Ecuador. O sea, ese tipo de propuestas no me han pasado en la vida. Como que siempre era más en vivo, venir acá, oír, entonces como que siempre estábamos pensando en esta presencia y esto ha sido pues una oportunidad fantástica y ahí como que lo que decía Hugo al inicio, como que se van matizando una amalgama de colores, porque como que si yo estaba acostumbrado a un tipo de teatralidad o me gusta un tipo de teatro o de las cosas en las que yo me estoy moviendo, pero de pronto vienen o me voy juntando con otros artistas y con otros escritores, escritoras, estoy mirando y de pronto me van convocando y estoy en otro tipo de proyectos y esto me parece algo fantástico, muy enriquecedor. Y al igual que lo decía Miguelito y lo decía Roberto, tampoco es que como uno como yo me pueda considerar actor, director o actor o bailarín, etcétera. Pero en lo que sí me reafirmo como persona es que busco la felicidad y me encuentro a veces moviéndome en un espacio. Soy feliz a veces travestiéndome, maquillándome,
decorando el espacio, colocándole mucho color, mucho brillo, y a veces hay ausencia. A veces me hace feliz revolcarme en el barro y desde ahí lanzar algún poema o recordar. En este momento estoy en una búsqueda de registrar lo que mi cuerpo y mi memoria perciben en ese momento, más allá de lo que me place y de lo que me hace feliz, porque yo he visto, al igual que todos mis compatriotas y mi gente, hemos vivido situaciones muy duras, nos hemos despedido de familias y todo. Entonces, como que en este tiempo me ha quedado el registro para mí, el placer de vivir, de escribir, de hacer, de reír, de cantar, de comer, de respirar. En este momento, después de hacernos exámenes de COVID y esto, estar por acá y vivir y estar aquí. Entonces, como que el presente ha tenido una fuerza enorme, de lo cual estoy agradecido por estar y por la convocatoria también hoy. Entonces, se puede decir que estoy viviendo en una variedad de colores en la que, pues, no sé lo que suceda mañana, pero hoy puedo decir que voy a anochecer y a dormir en paz y feliz. Y creo que eso es lo que estoy viviendo ahora. Gracias. Gracias, Mario. Muy bien. María Lourdes. Ya, hay un micrófono por allí que agradecería apagar los micrófonos porque interfiere. Mario tenía ese problemita que estaba hablando y tenía que parar porque entra una bulla. Respecto a la realidad y la ficción, concuerdo con la apreciación de Roberto y de Gabriela, aunque no son tan exactas, pero en todo caso, para mí la realidad siempre va a superar a la ficción, porque más bien la ficción es un atisbo de realidad. La ficción, bueno, tendríamos que empezar por definir qué es realidad, y allí nos quedamos el resto de la tarde. Pero en todo caso creo que no hay una realidad, sino que son muchas las realidades, y a ratos son fantasmagóricas, pero en todo caso lo que conocemos como ficción emerge, tiene su germen en una de las tantas realidades. De hecho, considero que aquella ficción que al menos yo disfruto es aquella que tiene de verdad, ¿no? Que obedece o que surge o que brotó de una experiencia, es decir, de alguna realidad, tiene un atisbo de realidad por algún lado. Entonces, creo que más bien esta realidad, entre comillas, que estamos experimentando, porque considero que la realidad es algo que aprendemos a través de nuestros sentidos, no creo que exista algo tal como una realidad solidificada, como algo externo o ausente de la experiencia propia de cada quien. Pero decía, esta realidad que estamos experimentando más bien me parece que es un terreno muy propicio para que surjan, vamos a ver qué tipos de ficciones nomás. Eso en cuanto al tema de realidad y ficción. En cuanto al color de la dramaturgia, de qué color van a escribir los dramaturgos y dramaturgas, me parece que el color es el color de la mirada de cada quien, como ha venido siendo, es y supongo será. Es decir, cada quien tiene en su mirada sus colores y desde allí escribirá o creará, ya sea desde el texto o desde la escena o desde todo junto, que en mi opinión la dramaturgia es justamente esa, bueno, eso lo podemos dejar para la siguiente pregunta, ¿no? Ese lenguaje de comunión, de matrimonio entre ambos géneros, que a veces le llaman géneros. Y el tema de la caverna platónica también me llamó la atención a mí, porque bueno, lo que puedo decir de la caverna platónica es que me remite nuevamente al tema de la realidad, o de lo que entendemos por realidad, y solo me animo a decir que hay quienes nacen
viven y mueren en la caverna sin nunca haber estado consciente, ni haberse dado cuenta que realmente estaban en la caverna. Gracias. ¿Sí? Ok, Miguel, por favor. Bueno, sí, pregunta curiosa. Ahorita que mencionaban todos los colores, se me vino a la mente que ayer le presenté a mi novio esta película que vi justamente cuando estaba en mi proceso de tesis, que es El cocinero, el ladrón, la esposa y su amante. Y estaba recordando cómo los personajes, mientras transitan de un espacio a otro, sus ropas van cambiando de colores. No sé, solo eso que quería, me quedé con esa imagen. Pero ¿por qué lo traigo también a acotación? Porque claro, esa película está hecha de tal manera que a pesar de ser película, nos lo presentan como un artificio, como una obra teatral, ¿verdad? Entonces, ¿por qué siendo un artificio a mí me afecta tanto? Porque si el director se encarga de hacerme dar cuenta de que eso es mentira, a mí esa película me da escalofríos. Y siento que cuando yo vi esa película en su momento, y la traigo a cotación ahora, me hice la pregunta de ¿por qué necesito la ficción? ¿Por qué necesitamos la ficción? También me lo estaba preguntando porque en ese momento yo estaba haciendo un trabajo de tesis con una obra en un lenguaje mucho más experimental, mucho más contemporáneo, mucho más del encuentro de los materiales en el espacio. Y como les estaba contando hace un rato, yo más bien tenía este deseo de sentarme a escribir historias, porque al final de cuentas yo decía, ¿qué hay en la historia que me afecta? O sea, no sé, en las palabras, en las maneras de relacionarse, personajes. Y pienso, trayendo también a acotación esto que dice María de Lourdes, que es que cuando hablamos de realidad y lo pensamos como una globalidad total, es todo muy ambiguo, es todo muy extraño. Pero si pienso en realidades, si pienso en personas como yo, personas que sienten y ven como yo, entonces ahí sí creo que, no sé, que hay algo que a mí como persona que esté interesada en escribir y en contar historias, me interesa. Y creo que no deja de estar relacionado con esta manera de acercarme a la escritura desde la actuación y de querer hacerme preguntas sobre la existencia, sobre qué es ser humano, sobre qué es la experiencia humana. Entonces, sí, o sea, creo que no tengo una respuesta concreta para eso, más bien siempre tengo como más preguntas y como más sensaciones sueltas que mi cabeza simplemente genera conexiones. Y vuelvo a esta cuestión de la película. Un artificio que me afecta porque de alguna manera hay una relación ahí. Y al final sería como regresar a Aristóteles, ¿no? Sería como regresar a la poética, regresar a la mímesis, regresar a la identificación como tal. Eso creo que sería mi respuesta. Bueno, Delia no me ha dado la palabra porque está apagada, pero como sé que me toca, pues empiezo yo. Antes, ha habido una cosa antes que hubiera querido decir también dentro de esto que hablábamos del tiempo, de la calma, del tal. No sé qué tal vuestra experiencia, ¿no? Pero yo, como Lorena, tengo un hijo pequeño y las condiciones reales, materiales de la escritura, no son siempre tan ideales como uno piensa, ¿no? Estoy en casa, encerrado, qué bien, tiempo para mí. Bueno, pues depende de lo que haya en casa, además de tú mismo, ¿no? Eso que decía Virginia Woolf de necesitar una habitación propia, ¿no? Yo también tenía mucho trabajo con la universidad, tengo un hijo al que adoro y al que me gusta dedicarle tiempo, él también me lo reclama, yo se lo reclamo a él, y también en ese sentido ha sido difícil encontrar la calma dentro de casa, ¿eh? Yo a veces he encontrado más la calma en periodo normal cuando mi hijo se va al cole y me deja un tiempo como vacío, ¿no? Y viendo a la hija de Lorena, pues me acordaba también de esto, ¿no? De no
de que no, a veces idealizamos mucho como la labor del escritor solitario y tal, pero luego hay unas condiciones reales, materiales de la escritura que también habría que considerar, ¿no? Bueno, y en cuanto a la realidad y la ficción, yo estoy de acuerdo totalmente con María de Lourdes. El problema es que yo no sé muy bien qué es la realidad y no me gusta que me impongan una idea de la realidad. Yo soy profesora de literatura hispanoamericana en la Universidad de Granada y entonces lo primero que hago al llegar a clase es, bueno, lo que nosotros llamamos realidad no es la misma realidad que lo que vamos a leer si leemos a Juan Rulfo o leemos a Julio Cortázar o leemos a Jorge Caza, por citar a un ecuatoriano, porque estamos hablando de realidades y de cosmovisiones y de esquemas culturales muy diversos, ¿no? Y ya no solo por eso, sino porque yo entiendo que lo imaginario, que llamamos ficticio, nos conforma finalmente, ¿no? No solo políticamente, sino también privadamente, íntimamente, nos conforma radicalmente. Yo soy los libros que he leído, y los libros que he leído no eran ficción, eran un imaginario. Yo le suelo decir a mis alumnos que para mí es más real Don Quijote que Cervantes. Yo sé más de Don Quijote que de Cervantes. Tengo más una imagen personal del personaje ficticio que de la persona real, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de los colores, sí, yo tampoco sé ponerle un color. Primero porque estoy de acuerdo con lo que decía Hugo. Aquí hay un arcoíris y cada quien encontrará su color. No creo que vaya a haber un único color, no sería deseable que hubiera un único color. El negro de la tragedia, de que abordemos esto que ha pasado desde la tragedia o desde el humor, pues cada quien lo hará desde su propia voz, ¿no? Desde su propio imaginario, ¿no? Me gusta la palabra imaginario, me gusta mucho, porque a veces la palabra imaginario nos permite no hablar ni de realidad ni de ficción. Para mí, yo soy mi imaginario, ¿no? Soy no solamente mi circunstancia empírica, sino que soy mucho mi imaginario, ¿no? Ese imaginario que he ido conformando y que sigo conformando, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí que nos va a pedir el público, y me gusta mucho haberos escuchado porque me temía una actitud, a priori, me temía una actitud más derrotista, ¿no? Más quejosa, y no he oído quejas, he oído todo el tiempo entusiasmo, ¿no? Y eso es muy, muy, muy enriquecedor, muy, muy fructífero, ¿no? Que todas las cosas hayan conllevado un cierto entusiasmo, ¿no? Yo creo que lo que está pasando va a dejar huellas, pero todavía no estoy segura de qué huellas. Pero creo también, yo pertenezco a un país que hasta hace poco, como podríamos definir a toda Europa, vivíamos en una especie de estado del bienestar. Yo lo pondría mucho entre comillas porque diría estado del estresante bienestar, estado del paranoico bienestar. Bueno, un bienestar que tiene que ver también con lo depresivo y con un montón de cosas, o sea que no está el bienestar, lo pongo entre comillas, ¿vale? Es muy irónico. Pero sí que había una conciencia de vivir en un mundo como seguro, ¿no? En un mundo a salvo. No estoy tan segura de que eso esté en Ecuador o en qué zonas de Ecuador. Me imagino que también será muy diferente entre con qué personas de Ecuador, por ejemplo, estuviéramos hablando, o de México, o de Argentina. Pero en Europa hay una cierta sensación de seguridad, ¿no? De cierta certeza, que a mí no me gusta nunca. Nunca me ha gustado y por eso creo que soy especialista de literatura hispanoamericana, porque no me reconozco mucho en la certidumbre. Pero desde luego lo que ha venido ha tirado por la borda eso, al menos temporalmente. Y aquí vuelvo a lo que decía antes, yo creo que va a ser muy significativo cuánto tiempo estamos así, cuánto tiempo dejamos de estar a salvo, por lo menos, digo, en Europa, ¿no? De sentirnos a salvo, ¿no? Y recuerdo que al principio de todo esto yo escribí un poema que probablemente sea malísimo y luego pase, pero bueno, también dentro de esto del consuelo, no me lo sé de memoria, nunca me aprendo de memoria mis poemas, pero yo decía en ese poema que habíamos vuelto a recuperar el miedo, la incertidumbre, la necesidad del otro, que eran elementos que estaban como aquí muy aletargados, ¿no? Esta idea de ya
estar como en una ciudad, en un sistema de progreso, de crecimiento, a pesar de la crisis económica incluso, no perder esa ideología de la certidumbre, ¿no? Y de la planificación. No sé qué tal vosotros, pero yo cuando llegó el confinamiento, mi agenda estaba perfectamente planificada para todas las semanas siguientes, por lo menos durante un mes. Pero cuando digo perfectamente planificada, es perfectamente planificada. Es decir, si alguien me hubiera preguntado, ¿dónde vas a estar el miércoles que viene a las 5 de la tarde? Yo lo sabía ya, porque tenía mi vida perfectamente esquematizada. Entonces, esta cosa de agarrar el calendario y hacer no me sirve ya. No me sirve la agenda, no me sirve lo que estaba planificado. Es una experiencia vital muy potente que no sé cuántas huellas dejará. Porque los seres humanos también tenemos mucha capacidad para volver otra vez a nuestros errores. Para mí esa planificación tan exhaustiva era un error, ¿sí? Era olvidarse del vivir del presente que decía Mario antes, ¿no? De quedarse viviendo en el presente. Ahora bien, también me pregunto cuánto tiempo vamos a estar así, porque no sé cuántas huellas va a dejar, ¿no? ¿Cómo será ese espectador? Se preguntaba Gabriela antes, ¿no? El espectador que cuando volvamos al teatro. No sé si va a haber tantos cambios tan profundos. Creo que va a tener que ver con el tiempo que pasemos y cómo transcurre todo esto, ¿no? Y finalmente, aunque esto sea muy duro lo que estoy diciendo, lo dramático que sea, ¿no? Las heridas que deje. ¿Cuántas heridas dejará esto abiertas, ¿no? Entonces, yo no sé de qué color va a ser lo que escriba, pero me gustaría, y es lo que le pediría a toda la dramaturgia, que escribamos con honestidad, que en verdad lo que le pediría siempre. Para mí, yo creo que este valor cada vez se va poniendo como más en mayúscula en lo que yo busco como dramaturga, en lo que pido como espectadora, en lo que pido casi en la vida, que es honestidad. Honestamente, o sea, ¿qué quiero escribir honestamente? No que pienso que va a funcionar ahora que la gente está de esta manera o de la otra, sino ¿qué siento que tenemos que escribir en este momento, ¿no? Y ahí cada quien se va a responder de una manera diferente. Entonces, bendita diversidad, ¿no? Bendita diversidad en ese arco iris de colores posibles, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Les recuerdo que te faltan 13 minutos para las 5. Nos queda una pregunta. Gracias. ¿Te arriesgas unos minutos más? Y esperar obviamente que las respuestas sean más breves para que no nos alarguemos. Perfecto, muy bien. La última pregunta. ¿La dramaturgia en estos tiempos de confinamiento ha vuelto a sus orígenes? Me lo pregunto yo, ¿no? Es una pregunta que siempre ha estado conmigo. ¿Ha regresado a la literatura dramática? ¿Lo creen así? Si la pregunta alude a los orígenes de la dramaturgia como la necesidad de contar historias, si en el tiempo de confinamiento ha vuelto a sus orígenes. Todos de algún modo u otro, cada día hemos contado una historia de distintas historias alegres, tristes, dramáticas, con conflictos incuestionables. Así es que la pregunta alude a eso, a esa condición de la dramaturgia, de la necesidad de contar historias. Sí, yo creo que se ha vuelto a sus orígenes. Ok, gracias. Carlos, por favor. Sí, estoy bastante de acuerdo con Hugo. También pienso que la dramaturgia no creo que se haya alejado de sus orígenes nunca. La gente sigue contando historias desde hace 2500 años. Seguimos contando historias, vamos a seguir contando historias. Yo creo que sería imposible vivir en este mundo sin historias, ¿no? Sin películas, sin libros, sin cuentos, sin obras de teatro. Es inimaginable. Así que tal vez, como decía al inicio, el confinamiento lo que ha hecho es forzar de alguna manera a muchas personas a escribir, tal vez como sucede en mis talleres de dramaturgia, alumnos que llegan y me dicen, ya no me queda otra que sentarme a escribir, entonces voy a tomar tu taller de dramaturgia. Entonces, para mí mucho mejor. Así que, claro, ojalá siga siempre ese impulso de sentarse a escribir sin necesidad de una pandemia, ¿no? Bueno, gracias. Roberto, por favor. Sí, tampoco creo que se haya alejado nunca de sus orígenes, ¿no? Es decir,
ahora si quieres ser exhaustivo y dices, bueno, no sé cuáles sean tus opciones, digo, me gusta más el drama burgués, la tragedia, el teatro postdramático, qué sé yo, me gusta más el Friedrich Jelinek, me gusta más, qué sé yo, Edward Albee, el teatro psicológico, qué sé yo. Lo que sí me queda claro es que el ejercicio de la dramaturgia siempre es un ejercicio que está a la mitad, al menos para mí, entre el ejercicio literario y el ejercicio teatral, digamos, si es que esa separación se puede hacer, porque siempre lo entiendo como un texto espectacular, como todo junto, o así me ha gustado hacerlo, y sin embargo, me encanta leer libros de teatro, cosa que casi nadie le gusta, eso es una condena de los dramaturgos y las dramaturgas, ¿no? Al menos para mí, si escribes libros de teatro que no lee mucha gente, al menos no como narrativa, cuento, poesía, qué sé yo, pero es una literatura hecha, o es una palabra hecha para la escena. Entonces sí, no creo que se haya alejado. Ahora hay que ver qué se cocinará de aquí en adelante. Me encantaría leer qué es lo que está pasando. Igual, como decía Gabriela, a veces a mí también me interesa escribir para cosas cortas, para cosas inmediatas. También he ensayado algunos ejercicios ahí de fregar la vida un poco en redes sociales, a ver qué pasa. Y todo eso lo voy anotando. Ahora mismo estaba anotando un montón de cosas que ustedes han dicho, un montón de frases que luego uniré en algún todo. Así que para mí todo lo que sucede es un pretexto para escribir. Entonces, creo que sí, la dramaturgia sigue viva, sigue sólida, y veamos hacia dónde nos lleva. Es decir, estaría lindo saber para... Sí, estaba pensando justo a partir de de un titular que vi hoy en el periódico, de una declaración que hacía la escritora Mónica Ojeda. Solo leí el titular, pero yo voy a leer el artículo completo. Sobre su nuevo libro de cuentos, y el titular decía: los géneros están ahí solamente para perturbarlos, o para que se los perturbe, una cosa así. Y me sentía absolutamente convocada por esa afirmación, en términos de que siento que cada vez menos puedo definir con alguna certeza de lo que hablamos cuando hablamos de literatura dramática, por ejemplo, ¿no? Incluso de lo que hablamos de qué hablamos cuando hablamos de dramaturgia en términos de escritura. Entonces, me interesa pensar que tengo un gato aquí que tengo que agarrar porque si no es un escándalo. Me interesa pensar en la condición móvil de esos géneros, la posibilidad de esa contaminación a mí me llama mucho la atención. Por otro lado, siento que la escritura, al menos para mí, nunca es un ejercicio muy en solitario. Incluso cuando escribo narrativa, yo qué sé, es como que hay una activación permanente con ese lector ideal, con esos otros yos que me están habitando, con las lecturas que estoy leyendo ese momento, con las conversaciones que estoy teniendo. Entonces, con las condiciones materiales de las que hablaba también Gracia. Yo también escribo con un niño de 3 años todo el tiempo saltando encima mío. Entonces, todo eso hace que la escritura no sea una experiencia en solitario, y menos aún la dramaturgia, en términos de que siempre, a pesar de que ya no estoy escribiendo en la escena, estoy escribiendo con los cuerpos y con ese material que estoy compartiendo con el colectivo con el que trabajo. Entonces, literatura, así como decir el género, es algo que no creo que el teatro haya estado nunca tan parqueado ahí, ¿no? Creo que no es una cuestión de la posmodernidad, que nos hayamos hecho preguntas sobre los géneros o sobre lo que es la dramaturgia, sino que esas preguntas, ese carácter, digamos, móvil ha estado en el teatro, ¿no? Ese lugar de la escritura ha sido un lugar que siempre ha estado siendo impugnado por el cuerpo del actor, impugnado por la luz, impugnado. Entonces, siento que en esa medida no creo que podamos pensar en una literatura que se mueve en una condición como de género. Literatura dramática como género hoy, no lo sé, pero esa es mi sospecha, y mi gana también siento que también la experiencia del teatro, del colectivo en este tiempo ha sido el de sostenernos los unos a los otros un poco en medio de esta enorme incertidumbre, y la escritura se ha dado también en medio de ese acompañamiento que es
que es el teatro, ¿no? Que son los otros, que es esa experiencia micropolítica que tanto bien, pero que tan difícil es también de sostener cuando uno tiene un colectivo, ¿no? Cuando escribe con otros. Ajá. Eso, agradecerles un montón también, porque es un placer de verdad escucharles a cada uno. Gracias, gracias, Gabriela. Lorena, por favor. Bueno, yo voy a hablar un poquito de mi corta experiencia. No, o sea, desde mi corta experiencia, no, o sea, siento que los textos que he escrito, yo no los he hecho como desde la escritura, desde sentarme a escribir y luego ir a ver qué sucede en la escena. Entonces, siempre he estado como yendo del espacio a la escritura y de la escritura voy otra vez, me devuelvo al espacio. Entonces, no me he dedicado directamente a hacer, digamos que de la escritura o una literatura dramática. Y inclusive cuando estoy sentada escribiendo, me gusta levantarme y como que en el espacio o se lo comparto a mi compañero y como que estoy en eso, ¿no? Entonces, no sé si, o sea, creo que cada uno tiene su forma de escribir, no sé. Nunca me he sentido como en una escritura de solo escritura, entonces siento que este estado de confinamiento lo que me hizo sí fue como a tener más tiempo para dedicarme a esta actividad, como de ponerle más a esto, pero no, o sea, no sé si regresar a esto que me pones, por lo menos en mi caso, desde mi experiencia, regresar a la literatura dramática, nunca lo he practicado. Entonces, es como el confinamiento no me ha cambiado como la forma que yo tengo de llegar a la escritura. Sí, es verdad, me falta, como que a veces muevo los muebles, o sea, como que me falta ese espacio más de la luz, de las luces, o de mover, yo qué sé, paneles, poner cosas, porque no tengo mucho espacio para eso, pero no soy de las personas que me siento a escribir y ya está el texto, entonces por eso no he tenido como esa diferencia en este espacio de ahora. No sé si por ahí. Sí. Gracias. Mario. Yo creo que, como decían, seguimos contando historias y ahora se cuenta esta historia, entonces tomo este momento de escritura como un registro. Cada vez que vuelva a lo que he escrito durante todo este tiempo, volverá a evocar los momentos que estoy viviendo o que he vivido. Entonces me parece que la riqueza va por este lado y agradecerles por la oportunidad, más allá de lo que pueda decir, lo que estoy recibiendo cada uno, pues muchas gracias por la oportunidad. Gracias, María. María Lourdes. Ya. Bien. Comparto la noción de mirar a la dramaturgia como la organización de la acción en la escena. Considero que el texto está involucrado en la pieza dramática, en la obra dramática, de alguna manera. Puede ser previo, ¿no? Puede ser una dramaturgia de escritorio, o puede ser una dramaturgia como la de Lorena, de ir y venir entre el texto y la escena, pero siempre va a estar de alguna manera inmersa la palabra. Así sea en una fabulación,
en una bitácora que se escribe, en una frase coreográfica, me explico, de alguna manera, cuando se trate de una obra donde no haya diálogo, subyace una palabra escrita, una palabra escrita, subyace un texto que de alguna manera se registró. Esto como para irme a lo más básico y fundamental de comprender y de entender a la dramaturgia como la organización de la acción en función de la escena. Por otro lado, no creo que estemos regresando a, porque particularmente, y esto es una apreciación muy personal, no creo que podamos regresar a ninguna parte, no hay vuelta para atrás. Más bien creo en este concepto del crecimiento en forma de espiral, ¿no? En espiral. Vamos recorriendo órbitas. Entonces, de alguna manera, esto que está ocurriendo con esta pandemia, y que ya todos comentamos, y a cada quien le tocará en su subjetividad, sea sentado o parado, pero de alguna manera ha querido o ha sentido la necesidad de retomar la palabra. Y quiero pensar que esto es una oportunidad que se nos ofrece justamente para lograr ese vínculo, esa reconciliación quizás de decir entre lo que es el texto y la escena, que creo que ya eso está quedando atrás, ¿no? Ese dilema del siglo XX entre el texto y la escena. Pero creo en ese crecimiento en espiral, no creo que estemos regresando a la antigua Grecia, ni mucho menos, pero es importante a lo que vamos recorriendo la órbita, ¿no? El ir tomando o retomando los saberes y la riqueza de ayer para reeditarla, reescribirla. A ver, si me explico, no se trata de traer el pasado, no, sino de reconocer lo que hubo de bueno ¿no? Y continuar avanzando, ¿sí? Y continuar avanzando. ¿Qué les podré decir? Bueno, la dramaturgia en sus orígenes, los orígenes de la dramaturgia no es precisamente la Grecia clásica, ese es el teatro. El teatro sí nació en la Grecia clásica y curiosamente como un rito, y no estaba separado el texto de la escena, no había esta separación, más bien era siempre un ritual y lo que cambiaba era el texto. El ritual era siempre el mismo y curiosamente lo que cambiaba era el texto. No había eso que hoy en la dramaturgia moderna se considera que un texto puede ser interpretado de muchas maneras. Curiosamente en el pasado no era así. Y más bien si podemos hablar de una dramaturgia moderna, sería a partir de la dramaturgia de Hamburgo, con Lessing, el poeta y dramaturgo alemán, que fue quien a través de sus textos y de sus escritos, dio forma a lo que hoy conocemos como dramaturgia, retomando y retraduciendo a Aristóteles, porque la dramaturgia la dramaturgia francesa, había elevado a la condición de dogma a la dramaturgia, digamos, a Aristóteles. Entonces era una dramaturgia realmente que era casi una tiranía, donde se imponía el texto sin ninguna contemplación u opción a modificarlo. Pero bueno, sí, me disculpan si me fui un poquito, que creo que en realidad no me he ido, sino que estoy extendiéndome un poco, y es porque a mí me parece que me gusta mucho la historia y creo que en el teatro, en la dramaturgia, como en todo quehacer o espacio que nos incumbe a los seres humanos, es importante conocer la historia para saber de dónde viene la cosa y hacia dónde vamos. Eso quería compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, María Lourdes. Miguel, por favor. Bueno, esta parte es complicada. Yo creo que sí y no, porque para mí la dramaturgia es realmente una fuerza que entreteje los materiales en un espacio-tiempo determinado. Entonces, me remito un poco a ese pensamiento de no desligar a la dramaturgia
del acontecer escénico y pensar de que realmente ahí se siguen escribiendo cosas en la escena, en la acción, en el presente. Y recuerdo mucho a un texto de Jean-Frédéric Chevalier que se llama Fenomenología del Presentar. En ese texto, Jean-Frédéric habla del artista como un seleccionador, pero también de un relacionador. Y creo que esta cuestión de las relaciones es lo que más me interesa a mí, también pensándome como una persona que está en un proceso de investigación, ¿no? Que yo me quedé con muchas preguntas de mi tesis y me quedé pensando mucho en nuestra labor como artistas, creadores en general, de generar relaciones entre los materiales de la existencia. Y creo que en estas relaciones existen tres momentos. Están las relaciones que existen dentro de la naturaleza, que vienen ya con la existencia misma, las relaciones que creamos artificialmente como dramaturgos, creadores, escritores, bailarines, etcétera, y las relaciones accidentales, esas relaciones que son descubiertas en el proceso de creación. En el momento en el que tú juntas una cosa con la otra y da como resultado. O sea, el momento en el que Gabriela agarra a su gato ya es un accidente, y ese accidente para mí, como escritor, creador de una dramaturgia de la totalidad, una dramaturgia de la existencia, para mí ya es mucho. Y siento que tenemos que aceptar de que hoy en día, en el que existe la multimedia y los múltiples dispositivos, la dramaturgia existe en todos los espacios. Y pienso mucho en TikTok. O sea, en TikTok una persona utiliza un mismo audio y simplemente las personas lo cogen y vuelven a grabar con el mismo audio diferentes imágenes y diferentes imágenes con el mismo audio. Entonces es como utilizar un mismo texto y volverlo a poner en escena y volverlo a poner en escena y volverlo a poner en escena de diferentes maneras. Y eso para mí ya es dramaturgia. Entonces yo no creo realmente que la dramaturgia escrita sea lo único que existe y la única salvación. Existe la multimedia. Todo el tiempo estamos mandando mensajes de voz, todo el tiempo estamos grabando, filmando en vídeo y estamos generando relaciones todo el tiempo. Entonces, para mí es eso, que no tengo realmente una respuesta, pero sí sé que no solo existe la escritura, no solo me emociona la escritura. Siento que la escritura es un dispositivo, pero que hoy en día no podemos negar de que tenemos demasiados dispositivos, vivimos pegados a los dispositivos. Entonces la escritura no es lo único que existe. Creo que eso sería mi respuesta. Gracias, Miguel. Gracias, por favor. Bueno, yo estoy de acuerdo un poco en lo que estáis comentando, de que, igual que hemos dicho antes, que habría que hablar de realidades, en lugar de realidad, habría que hablar de dramaturgias en lugar de dramaturgia, ¿no? Y en ese sentido, todas son legítimas y todas tienen elementos comunes, inevitablemente, un poco también lo que decía María de Lourdes, de que incluso en las dramaturgias más corporales finalmente hay una especie de pretexto o de latencia de una historia, a veces más, a veces menos, ¿no? Pero si hablamos de que hay una dramaturgia, debería haberlo, porque si no podría ser solamente danza. O sea, si hay una diferencia entre la danza y la danza teatro, es precisamente un poco esa, ¿no? Que la danza no tiene el por qué tener esa línea dramatúrgica y quizá la danza teatro sí. Ya sé que los nombres siempre son insatisfactorios, ¿no? No cubren del todo, pero los necesitamos porque si no, no nos entendemos. O sea, si renunciamos a que la palabra signifique algo, entonces ya estas veces cuestionamos los géneros, como decía antes Gabriela, y está bien cuestionarlos, pero necesitamos partir de que algo sea un género para luego poder cuestionarlo, ¿no? Entonces muchas veces necesitamos la terminología, aunque sea para ponerla luego en tela de juicio o para saltárnosla, ¿no? Para romperla, para quebrarla. En mi caso lo que yo hago es escritura dramática, si queréis, literatura dramática, aunque el nombre me queda a veces grande, porque yo para mí, lo literario, yo tengo una pasión tremenda por lo literario, por la literatura. Entonces me encantaría pensar que los textos que escribo son literatura dramática, porque eso les daría un valor. Para mí lo literario es un valor. O sea, no todo texto teatral me parece que consigue tener un valor literario. Ojalá lo tuvieran, pero hay textos que no llegan a tenerlo. ¿Sí? Para mí, si tiene valor literario, perdura en el tiempo. Y si no lo tiene, no perdura en el tiempo. Para mí eso es como
es muy subjetivo, ¿no? Pero es lo que hace que algo tenga el valor literario, ¿no? Que para mí es sobre todo un valor, ¿no? Más que una esencia o más que una voluntad. Uno puede tener la voluntad literaria y luego que el texto no tenga el valor literario, ¿no? Bueno, pues yo tengo la voluntad literaria, ¿sí? Yo quiero que mis textos perduren y que perduren incluso más allá de la puesta en escena momentánea, ¿no? En ese sentido soy una dramaturga de escritorio. Yo no soy una dramaturga que crea en la escena. Me importa mucho la escena, ¿eh? Pero me importa a posteriori. Yo escribo aquí, en el mismo sitio en el que estoy ahora. Yo escribo aquí. Aunque luego pueda reescribir cuando veo cómo está funcionando o no está funcionando en escena. No es que no me importe, me importa mucho. Pero yo en principio escribo en soledad y escribo en mi escritorio, ¿no? En el mismo ordenador en el que ahora estoy hablando con vosotros. ¿Qué ha pasado en estos días de pandemia? Pues claro que la escena, como decía antes, está en pausa. No nos podemos reunir. Podemos crear juntos mediante estos dispositivos, pero no podemos crear juntos en un escenario. Decía Lorena que ya dispone en su casa el escenario. Buscamos, en este caso sí, consuelo para suplir la vivencia de la escena, que ahora mismo no está. Entonces, en ese sentido puede ser que dramaturgos que escribirían de una manera, como decía antes Gabriela, tengan que reinventarse durante este tiempo y aprender otras cosas al tener que quedarse en soledad escribiendo delante del ordenador. Otros lo hemos hecho siempre, yo siempre he escrito así en soledad, ¿no? Luego he tenido que contrarrestar, contrastar lo que estoy escribiendo con la escena y ver si funciona, si no funciona, pero yo escribo en soledad y sigo escribiendo en soledad. Entonces, en mi caso no ha habido un cambio esencial, en otro imagino que sí, y habrá otros dramaturgos que solamente se sienten escribiendo desde el cuerpo de la escena y que ahora mismo están detenidos, esperando poder volverse a reunir con sus actores. Por ejemplo, la creación colectiva, pues es difícil hacer creación colectiva por Zoom. Me imagino que si alguien está muy desesperado la terminará haciendo, pero claro, es un poco, cuanto menos, difícil, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con Lourdes. Yo creo que hay cosas que se recuperan, que se retoman, que vuelven a ponerse. Nuestras necesidades cambian y ahora mismo han cambiado nuestras necesidades. No nuestra voluntad solamente, sino nuestra necesidad. Y esto es más importante todavía. No es que queramos hacerlo de otra manera, es que a veces no nos queda más remedio. Entonces, lo bueno es hacer de necesidad virtud, como también habéis dicho antes, ¿no? De convertir en una oportunidad lo que a priori es una imposición, ¿no? Y en ese sentido se van a explorar caminos nuevos, estoy segura, se están explorando ya. Vamos a ver qué queda de todo eso, ¿no? Vamos a ver qué tiene suficiente valor literario, es decir, qué tiene valor para permanecer, para seguir diciéndonos algo después, para seguir provocándonos esa inquietud que decía Miguel viendo esta película, ¿no? O sea, si no impacta dentro de un tiempo, caducará y el tiempo se lo llevará. Uy. Bueno, yo de verdad estoy muy agradecida por todas las respuestas o preguntas, más que nada son preguntas que quedan, ¿no? Yo puedo decir rapidito que a mí me queda la sensación de escucharlos y que de alguna manera alimentarme de lo que ustedes dicen. Para mí me queda más rico son las preguntas que me voy, con esa sensación que me deja Gabriela cuando habla, Lorena cuando reflexiona, Roberto cuando juega con las palabras al decir Cacho, de esa manera melódica que dice, Hugo con esa reflexión corta pero interesante, gracias, es decir, todos me dejan esa sensación y de alguna manera es una escritura que también hago a lo interior, ¿no? Y para mí es muy importante saber que no soy la única que necesita estos encuentros. Y eso hace que estén ustedes aquí y que se sumen también a esta necesidad de reencontrarnos de alguna manera a esto que es imposible por el momento, pero yo sé muy bien, como digo, como todas las tertulias han dicho los compañeros, esto tenemos que regresar y abrazarnos, abrazar el escenario, abrazar al público, abrazar nuestro trabajo que es el teatro, por medio de la escritura, por medio de todo lo que hacemos. Bueno, muchísimas gracias y por favor, no quiero alargarme mucho, el público que está aquí puede hacer preguntas, tiene su tiempito para hacer preguntas, porque ya nos estamos pasando el tiempo
indicado. Hola, yo tengo una pregunta. Soy Paula. Hola, Paula. Roberto habló sobre cómo no condicionar el texto. En este caso, a mí no me preocupa la plataforma porque no pensaría yo en hacer una obra por Zoom, pero lo que me pasa cuando escribo es que yo también soy una escritora bueno, que escribe sola, no porque me encantaría trabajar en equipo como usualmente se hace en teatro, pero ahorita solo me tengo a mí misma y a la vez la obra que yo construyo se apega mucho a los textos, es muy verborrágica y a la vez tiene su parte racística. Entonces, ¿cómo no condicionar lo que estoy escribiendo a que sea solo papel ahorita? Porque no hay gente con quien empezar a montar acciones físicas o con quien desarrollar el texto. Puede ser a Roberto y queda abierto para todos. Me ayudaría un montón. Sí, bueno, que ya te tengas de ti misma ya es mucho, ¿no? ¿Qué te diré? Eso lo tenemos pocos, casi nadie, creo. Verás, lo que pasa es que hay que, o sea, en mi sensación cuando yo hablo de esto, es porque en general siento que la obra de arte o la escritura, en cualquier manifestación que se presente, necesita la libertad, libertad de encaminarse hacia donde ella misma te lleve. Y pensar en que la obra de arte o la escritura dramática o no dramática nazca con una intencionalidad, sea hecha para, digamos que voy a hacer teatro educativo, voy a hacer teatro para plataformas, que voy a hacer teatro para la escena, que voy a hacer para las acciones físicas, etcétera. Creo que eso vuelve a la obra de arte un hecho moral. Y como tal, como hecho moral, lo vuelve plano y no le permite seguir discutiendo consigo misma. Y en ese sentido creo que, no sé si eso garantice algo, pero es muy interesante el hecho de discutir contigo misma, discutir con la misma obra, debatir con las verdades que están en este momento pululando a tu alrededor, sean estas las verdades, las grandes verdades universales o las mínimas verdades con las que uno desarrolla su vida, pero sin no llegar, digamos que, a que la obra nazca con una intencionalidad, porque para mí, insisto, pierde esa posibilidad del juego en sí mismo. El juego en sí mismo es ya una posibilidad. La exploración en sí misma que no tiene más objetivo que explorar, ¿sí? Que no tiene otro objetivo que más que el juego en sí mismo, y como tal va produciendo también una materia, y esa materia finalmente es tu obra, más allá de que, como decía Miguel, a lo mejor lo haces tú como para nada, pues la haces para que esté escrita, o la haces para que esté dentro de ti, a lo mejor nunca la escribes y está pululando dentro de ti, y de repente, chulum, te encuentras con la gente necesaria y la pones en escena, o la escribes, o reposa muchos años hasta que en algún momento encuentra una salida. Pero si estás jugando contigo misma, si estás jugando con tus propias capacidades, digamos, y ese, como digo, es explorar por explorar, esa posibilidad del juego absoluto, creo que es enriquecedora, y desde ahí, tú no vas llevando la obra, al menos eso es lo que yo pienso, eso es lo que me pasa, sino que la obra, la escritura te lleva a ti. Vamos, que te libere ella misma. Y llega un momento en que se va plasmando en algún momento, en algún lugar. ¿Sí? Todo eso ya me parece un poco irrelevante en dónde esté plasmada. Si es que está escrita, si es que está en un poema, o si es que son una serie de imágenes o un montón de textos de WhatsApp. Es decir, el tejido en sí mismo, esa posibilidad de tejer, de dejar libre la textura, ¿sí? El mosaico que puedas crear, como cuando cruzas referencias para crear una dramaturgia, una textualidad, me parece que es interesante por sí misma, y libera de la moralidad a tus personajes, o libera de la moralidad o de ese debate moral a tus situaciones, que se yo, les libera de responsabilidad también, y te permite como avanzar hacia territorios desconocidos. El azar es muy, aunque el arte es exacto, pero el azar es muy importante también. A veces quedarse sí, con muchas preguntas es mejor. Ok, gracias. Otra pregunta, por favor.
¿no? Bueno, agradecerles infinitamente a cada uno de ustedes por el tiempo, más que nada el tiempo que nos están dedicando a los que nos escuchan, a los que nos interesan estos textos, estos temas que no son muchos, pero somos intensos. Yo creo que los que estamos aquí somos gente intensa, que escribe, que está en el teatro, que estamos realmente queriendo crear, ¿no? Queriendo crear desde la palabra, desde la danza, no sé desde dónde, pero queremos crear. Y para mí, por eso es que existe Recetas Escénicas, y va a seguir existiendo. Y bueno, y es gracias a ustedes, ¿no? Gracias a ustedes que son parte de este proyecto. Muchísimas gracias a todos. No sé si quieran decir algo. Hugo. Gracias a ti, Delia, por crear este espacio. Creo que lo hemos disfrutado mucho y nada. Delia. Dime. No sé, me parece que era Roberto que decía en una de sus intervenciones que los dramaturgos estamos a veces condenados a la no lectura de nuestros trabajos. Sería chévere que por favor nos pudiéramos cruzar información, cruzar lecturas, cruzar ensayos, textos que hemos escrito, para recibir un feedback por lo menos de otras voces, ¿no? Empiezo por poniendo en el chat mi mail, enteramente las órdenes, y a ver si es que todos hacemos una idea similar. Ya, claro, eso ya queda entre ustedes, por eso les dejé el chat abierto para que todos los que quieran escribir, compartirse correos, ser parte de este encuentro y este colectivo que son cada uno de ustedes conformados aquí, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, yo solo quiero decir gracias Delia por el espacio y bueno, un gusto ver a los amigos, a las amigas y conocer nueva gente también. Muy bien. Antes de irnos, el público aquí presente, les quería comentar que el mes de octubre van a haber 3 talleres de dramaturgia dados por Gracia Morales, por Roberto Sánchez y Cacho Gallegos. Son talleres muy breves, obviamente tienen que ver con las condiciones que estamos pasando en estos momentos. Los valores son obviamente módicos también para las personas interesadas. Ya desde mañana empieza el boom de los talleres dramáticos y esperamos contar con ustedes. Okay. Perdón, solamente quería decirles una cosa. Bueno, primero, despedirme de todos y todas, mandarle un abrazo a la gente que está lejos, más lejos que del Ecuador, me refiero, Cacho. Un abrazo, me ha encantado verte, mucho gusto con todos y todas, también gente que no conozco, otra gente con la que sí hemos compartido muchas cosas. En el chat puse mi correo, por si quieren compartir cosas, conversar o lo que sea. También se fue una cosa que estaba metida en la memoria. En el control B, control C, así que no le dan caso solo al correo. Ya, okay. Así que eso, un abrazo y muchas gracias, Delia, de nuevo. Gracias a ti. Bueno, nos despedimos. Bueno, muchas gracias. Encantada de conocerlos a todos. Gracias. Hay buen día, yo buenas noches. Aquí son ya las 12:22 de la noche, o sea que creo que, no sé si hay muchos españoles, creo que Sebastián que hace así con la cabeza. O sea que, a dormir, venga. Ok. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Adiós. No puede.